Muy buenos días a todos los presentes. Es un gusto y un honor poder participar en este evento el día de hoy. Si me permiten darles la espalda a los miembros de la mesa. Gracias. Me ha tocado hablarles del tema mujer y creo que es una gran oportunidad para abordar desde dos enfoques. Uno de la participación de la mujer y un tema trascendental, creo que es muy importante en todo plan de gobierno: la violencia estructural que existe en nuestro país contra las mujeres. Y toda esta arremetida conservadora que estamos teniendo de parte del Congreso, sobre todo, que está destruyendo la institucionalidad que nos permitía de alguna manera reducir los índices de violencia contra la mujer. Lamentablemente vivimos en un país profundamente machista. Los índices de violencia superan a cualquier país de Latinoamérica. Los feminicidios son una realidad y esto viene a consecuencia justamente de una tradición machista que nos ha llevado, sobre todo en las zonas rurales, a un índice de violencia que en su momento las instituciones del Estado, a través del Ministerio de la Mujer, trataban de promover y prevenir la violencia. Lo que ha venido sucediendo, y ustedes son testigos, es que en nuestro Estado hay una intervención de parte de partidos políticos que tienen una corriente ideológica y yo diría hasta religiosa. En un país laico como es el Perú, se respetan las posiciones religiosas, las creencias religiosas, pero no se puede imponer las creencias religiosas en el Estado de Derecho, y más aún en un tema tan sensible como son los índices de violencia que existen contra la mujer, donde lamentablemente la educación con enfoque de género, que era la base de toda una política nacional para incluir la participación de la mujer en actividades muy importantes que no son reconocidas en la sociedad, y me refiero a la labor, por ejemplo, la labor reproductiva, en el hecho de cuidar a los hijos, de educarlos, de formarlos y acompañarlos, que es una función tan importante en la familia, pero que no es valorizada y que inclusive significa exclusión de parte justamente de sectores que tienen una posición que creen que la labor doméstica no contribuye a la consolidación de la familia. Lo que hemos estado viendo es, en estos últimos meses, estos últimos años, una corriente de sectores conservadores, partidos de extrema derecha, pero lamentablemente también partidos de extrema izquierda, que creen que la educación con enfoque de género es un tema de discusión, de debate de los caviares, dice. Esa entelequia que han creado para descalificar a cualquier adversario político. Se cree que la educación con enfoque de género es un tema ideológico, según su posición, cuando lo que busca es la equidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En un país donde la participación de la mujer, y en eso quisiera entrar porque hemos tenido experiencia en el Congreso de la República, era solamente decorativo y hasta marginal en las listas congresales, en las listas presidenciales. Cuando tuve la oportunidad de representar a mi región en Apurímac, llegamos al Congreso y promovimos la ley de alternancia y paridad. Paridad para que haya 50% en la lista mujeres y 50% varones. Y alternancia para que en la composición de la lista congresal vaya varón, mujer, como un incentivo que permita participar. Porque yo vengo del mundo andino. En el mundo andino, cuando hay una asamblea comunal, desde muy niño yo aprendí y escuché una frase en quechua que decían Haring Riman. ¿Qué significa? El hombre habla. Es cuando cualquier mujer se atreve a alzar la palabra, casi es en unísono en la asamblea que van a repetir esa frase de Haring Riman. O sea, el hombre habla. Y tiene un mensaje subliminal porque el quechua es muy rico. Cuando tú hablas una expresión en quechua, tiene un contenido. ¿Qué significa el Haring Riman? Está hablando el hombre y las mujeres callan. Yo crecí en ese mundo.
El asunto es que la responsabilidad de la crianza de los hijos, la responsabilidad de formar a los hijos, es tanto del varón y de la mujer. Y no te hace menos si tú asumes los roles reproductivos como varón. Tranquilamente, y se los digo por testimonio personal, y a eso quería llegar, si tú te dedicas a las labores domésticas y sobre todo de la crianza de los hijos. En mi propia experiencia, yo tengo 2 hijos, todavía son niños. Cuando nació el mayor, a mí me gustaba cargarlo en la manta, en la líquida, en la espalda. Y hay un tema hasta psicológico en el hecho de cargar, y lo han estudiado. Le transmites seguridad como varón, le transmites fortaleza. El asunto es que, ahí viene la anécdota para que ustedes puedan entender, un día vinieron los amigos a la casa en Andahuaylas, vivíamos con mi suegra, venían para buscarme para ir a jugar fulbito, yo estaba cargando a mi hijo. Entonces salgo a la puerta para contestar a mis amigos que habían venido. De un momento a otro yo siento el brazo de mi suegra que me dice: tú no vas a salir, no puedes salir cargando a un niño a conversar con tus amigos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el machismo no es solamente un tema de varones, se transmite de generación en generación y son muchas veces esas, yo llamaría estrategias de dominación que se han ido formando en la sociedad, que calan hondamente en las mujeres, y son las mujeres que transmiten, en este caso de mi suegra, y lo hacía no lo hacía porque ella... A ver, Richard, utiliza de acá. Gracias. Les mencionaba, mi suegra no lo hacía porque ella sea machista. Son esas formaciones de caracteres que se dan en la sociedad y que lamentablemente se han ido transmitiendo. Cuando uno hace un estudio para ver por qué hay ese alto índice de violencia contra la mujer, es porque los agresores creen que la mujer es de su propiedad, que la mujer es un ser que se subyuga a los intereses del varón. Y ustedes deben recordar, también en mi época congresal, la campaña que lanzó Gloria Montenegro, que en paz descanse, de los mandiles rosados. Yo me involucré de lleno y me puse el mandil rosado. Ya se imaginarán, y seguramente lo vieron en los medios de comunicación, todo el escándalo, porque logramos ponerles mandiles rosados a los altos mandos del ejército. ¿Yo qué hice? Siempre voy a ser un provocador. En Cusco, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Abancay, hice la campaña armando una pequeña caseta. ¿Y qué era la estrategia? Que la gente, los varones, se pongan el mandil rosado y tomarles una foto. Podría decir que un 20% lo aceptó de manera agradable, tranquila, pero había un 50% que rechazaba la posibilidad de ponerse un mandil rosado. Y acá viene la otra anécdota. Recuerdo bien a un joven de unos 30 años, amigo de la infancia, que hemos jugado mucho. Cuando le quisimos poner el mandil rosado, el tipo salió corriendo. Le empezamos a seguir inclusive. No quiso ponerse el mandil rosado. 3 periodistas muy conocidos allá en Apurímac les quisimos poner el mandil rosado y era como ponerles agua bendita. O sea, sentían un rechazo total. La anécdota, ¿cuál es? Pasó como 8 meses, ese muchacho de 30 años cometió un feminicidio. Hoy día está en la cárcel. ¿A qué va esta historia? Lamentablemente se ha interiorizado demasiado el hecho de creer que estos roles reproductivos nos hacen menos varones. El hecho de ponerte un mandil rosado no te hace menos varón, o sea, eso es una cuestión objetiva. Y eso no tiene que ver inclusive con temas intelectuales, temas de formación, porque es a todo nivel. La violencia de la mujer se da en los sectores, en diferentes estratos socioeconómicos.
El tema es que ha sido tan arraigado y hay una negación, y ahí podríamos hablar inclusive el tema de la homofobia, porque creen que vas a perder tu virilidad, tu masculinidad, y no es así. Y el mensaje que debemos dar en el Partido Morado es determinante, que varones y mujeres construyen el país de la mano, unidos, y que si en un momento, en una pareja, la esposa tiene la oportunidad de trabajar, con mucha honra, con mucho orgullo, voy a la casa, puedo cocinar, puedo lavar, puedo atender a mis hijos, y es un gran placer. La ventaja es que podemos compartir y construir familia, lo que tanto hablan estos sectores conservadores. Ellos creen que familia solo es papá, mamá, hijos, ¿no? Puede haber familias de una sola madre con los hijos, puede haber familias de abuelos con hijos. El asunto es que se ha ido distorsionando cuando ha habido esta intromisión de estos sectores conservadores, generalmente asociados al tema de la religión. Y con eso, yo soy muy respetuoso de la religión, yo tengo formación cristiana, yo fui a un seminario para ser cura, así que tengo la formación católica, sigo siendo practicante y todo, pero entiendo muy bien que esa es mi posición religiosa. Mi posición religiosa no puede ser impuesta a la sociedad. En el Partido Morado creemos firmemente en esas libertades, en esa inclusión de todas las personas. Y la educación con enfoque de género lo que nos permite es que desde muy niños se les enseñe a los niños y a las niñas que los roles reproductivos, que son los roles de casa, y los roles productivos, la generación de ingresos, las actividades, lo pueden hacer tanto varones y mujeres, y que podemos respetarnos, que podemos incluirnos, que nadie es más que el otro. Lamentablemente se ha ido distorsionándose el enfoque de género y se cree que es un tema de una ideología para promover la homosexualidad, por ejemplo. Y es ahí donde tenemos que entrar al debate y explicar a la gente que al contrario, la educación con enfoque de género nos va a permitir reducir esos índices de violencia contra la mujer. Pero para eso necesitamos el concurso de todas las instituciones. Si llegamos al poder, tenemos que tener una bancada en el Congreso que logre bloquear esas iniciativas retrógradas que inclusive nos quieren trasladar a la Edad Media con las últimas posiciones, porque podríamos hablar en salud reproductiva, por ejemplo, la última aberración que han pretendido y pretenden hacer en el Congreso de evitar el aborto terapéutico. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con el aborto, pero cuando hay un aborto terapéutico y sobre todo cuando es el caso de una violación de una niña, ¿cómo se podría tener la posibilidad de victimizar nuevamente a una niña de 12, 13 años, a obligarla a llevar un embarazo? O algo mucho más objetivo, hay embarazos, por ejemplo el embarazo ectópico, cuando es imposible que un embarazo ectópico pueda dar a luz, lo más probable es que la madre se va a morir. Entonces prohibir desde la ley es obligarlos a que más bien se desarrolle una especie de mercado negro para el aborto clandestino. Entonces, en realidad es un debate amplio que tenemos que generar, pero promoviendo la educación con enfoque de género, promoviendo la inclusión de varones y mujeres, respetándonos, dando el mensaje de que es importante la familia en la sociedad, es la base de la sociedad, pero entendiendo la familia en ese sentido amplio y dejando la religión para que cada quien en su individualidad profese la fe que ellos consideren. Esa es la base de una sociedad laica que es parte de la propuesta del plan de gobierno del Partido Morado y que creemos firmemente que si logramos esa inclusión, si logramos sobre todo ese respeto y que si desde niños promovemos la educación con enfoque de género, vamos a reducir drásticamente esos indicadores de violencia contra la mujer. Porque es una especie de, yo diría, transición, ¿no?, en la sociedad donde se ha ido imponiéndose la violencia como una forma de controlar, como una forma de dominación dentro de los hogares. Es un tema muy serio, involucra
al Estado desde el Ministerio de la Mujer, involucra a las municipalidades desde las demunas donde se debe trabajar de la mano, involucra al Ministerio Público para la prevención del delito, a la policía. Hay programas interesantes, me gusta el programa Aurora, que ahora creo que ya lo han desactivado, que permite justamente fortalecer la prevención de la violencia contra la mujer. Yo termino agradeciéndoles por la oportunidad, es un tema bastante técnico, estaba más interesado de hablarles de la lucha contra la corrupción, pero es importante para el Partido Morado que la igualdad entre varones y mujeres va a consolidar el desarrollo de nuestro país y el Partido Morado tiene una propuesta seria, comprometida para construir un mañana mejor. Gracias. Gracias, Richard. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Gracias, Richard, por tu exposición. A ver. Muy bien, Richard. Tiene la palabra, por favor. Buenos días con todos. Me presento, soy Jessica Toledo, secretaria distrital de Surco. En esta oportunidad voy a hacer la pregunta al precandidato ingeniero Richard Arce, referente al tema de empoderamiento de la mujer. Desde el compromiso republicano del Partido Morado, ¿qué mecanismo concreto propondría para asegurar la integración de la mujer en instancias de toma de decisiones políticas y sociales, teniendo el principio de paridad y la alternancia en un eventual gobierno de nuestro partido? Continúa con la siguiente panelista. El siguiente panelista, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Me presento. Mi nombre es Antonella Albaver Herrera. Soy secretaria de organización de la base de Villa María del Triunfo. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que según el ENDES del 2022, un 35,6% de mujeres de 15 a 49 años sufrió violencia familiar en ese último año, ¿qué estrategias integrales plantea para fortalecer la prevención de denuncias efectivas y la atención especializada? ¿Y cómo asegurarán el acceso oportuno a servicios como centros de emergencia mujer con perspectiva de género y en toda la región del país? Gracias. A ver, otro panelista que desea hacer una pregunta. No, solamente dos. Bien, bien, muy agradecido. Buenos días. Por acuerdo de los panelistas, hemos querido conveniente que las damas, por ser un tema tan importante de ellas en la sociedad peruana, ellas dirijan las preguntas. Gracias. Bien, vamos a continuar, Richard, la respuesta a las preguntas. El tiempo es bastante corto. La lucha por la paridad y alternancia no crean que ha sido sencillo. Inclusive cuando éramos congresistas éramos bancada minoritaria. Ustedes recuerdan bien, habían 73 apristas, 73, claro, fujimoristas más los 5 apristas, 78 votos en contra. Pero aún así logramos la paridad y la alternancia. Yo siento que es clave reponerla. La han retirado en el proceso electoral y creo que es la oportunidad que el Partido Morado muestre el compromiso que tiene con la educación con el enfoque de género, la inclusión de la mujer, el desarrollo integral de varones y mujeres, planteando en las listas congresales, tanto para senadores como diputados, la paridad y la alternancia. Yo creo que ese es el compromiso que tenemos que asumir en este evento tan importante para poder mostrar al país que pueden cambiarnos las reglas, pero nosotros creemos en la justicia, creemos sobre todo en una política de inclusión de varones y mujeres. Respecto al tema de la cobertura que realizan instituciones del Estado, yo les hablaba de la DEBUNA, pero también, por supuesto, el Centro de Emergencia Mujer. Es determinante que se tenga que aterrizar esas políticas nacionales y sobre todo asignarles los presupuestos. En temas de violencia de la mujer, por ejemplo, experiencia propia, trabajé muchos años en cooperación internacional y hemos trabajado muchos temas de violencia sobre todo. Un gran problema son las casas refugio. Hay casos de violencia donde tenemos que sacar a las
mujeres y a los hijos. Pero ¿a dónde le sacamos? El Estado tiene que invertir en la construcción de casas refugio que permita garantizar la protección de esa familia. Porque generalmente los feminicidios se anuncian y se denuncian con antelación. Y el gran problema es que cuando van a la comisaría no hay esa respuesta objetiva, racional y empática que debería haber para atender justamente este tipo de denuncias. Y cuando hay casos ya de violencia excesiva, la única alternativa son las casas de refugio. Lo que se escucha en estos sectores que el día de hoy están en el poder, que yo le llamo la mafia política, es que van a desaparecer el Ministerio de la Mujer y que la van a incluir con el Ministerio de Inclusión Social. O sea, van a unificar los dos ministerios en esa misma lógica de Milei. ¿Se recuerdan que retiraba Ministerio de la Mujer? Esa es una aberración y una falta de respeto total en un país donde hay violencia contra la mujer. Entonces, en consecuencia, más bien nuestra propuesta desde el Partido Morado es fortalecer el trabajo de esos ministerios. Y si le van a asignar al Congreso 1.400 millones, con 600 era más que suficiente cuando era congresista. Esa diferencia asignemos al Ministerio de la Mujer. Yo creo que esa es la manera como se puede coberturar mejor la atención. Gracias, Richard, gracias.